Y lo que vamos a hacer ahora es tener una entrevista con un periodista de investigación y un escritor que ha compuesto una obra que definitivamente creo que hay que leer para entender que muchas veces detrás de las grandes revoluciones socialistas se esconden enormes corruptos que se vuelven multimillonarios, pero le digo de multimillonarios es de hablar de gente que tiene no 5 o 10 millones de dólares, es gente que probablemente tiene 500 millones de dólares, pero que vivieron y se hicieron megamillonarios al amparo y a la sombra de la revolución socialista venezolana. Por eso es un honor para nosotros y es un gusto tener al autor de este libro, Casto Ocando, periodista de investigación y escritor. Casto, es un gusto saludarlo desde Buenos Aires. Gracias, Jorge, y igualmente un gusto para mí estar aquí contigo en tu programa. Muy bien, Casto Ocando es autor de un libro de reciente aparición que, le insisto, le recomendaría mucho leerlo. Yo ya lo compré en versión electrónica, que está disponible. El libro se titula Chavistas en el Imperio y es un libro que relata unas historias realmente increíbles de personajes. Aquí estamos viendo, y le pido al director que veamos, sí, estamos viendo la tapa de este libro de Chavistas en el Imperio, los secretos, tácticas y escándalos de la Revolución Bolivariana en los Estados Unidos. Me puse a leer algunos capítulos así rápidamente y realmente es increíble la información que allí se cuenta. Casto, ¿cómo surgió la idea de escribir Chavistas en el Imperio? Bueno, Jorge, este libro comencé a escribirlo desde mediados de 2010, cuando estaba trabajando en ese momento como periodista de investigación para el diario de Miami Herald, en el cual estuve alrededor de 9 años. Y hasta ese momento yo había venido acumulando información sobre todos estas contradicciones, estas paradojas que estaba mostrando las costuras del verdadero socialismo del siglo XXI. Y básicamente, como estaba trabajando desde Miami, que es una de las capitales favoritas para esta gente, entonces el cúmulo de información era importante y a mí me pareció que habría que hacer un esfuerzo para juntar todo y mostrar lo que estaba ocurriendo. Y básicamente la motivación o el origen de esto es la cantidad enorme de personas vinculadas al gobierno, no solamente digamos banqueros o gente que ha hecho negocios con el gobierno, sino oficiales metidos en el corazón de la revolución bolivariana, que de alguna manera estaban haciendo negocios, estaban siendo investigados, tenían una relación con ese odiado imperio enemigo para ellos, ¿no? El imperialismo norteamericano. Casto, justamente esto es lo interesante, porque el libro lo que plantea es, no digo la contradicción, pero sí la grandísima hipocresía de la revolución bolivariana, que en realidad muestra a un Hugo Chávez durante todos los años que estuvo en el poder con un discurso fuertemente antinorteamericano, pero resulta que sus funcionarios, sus ministros, son fanáticos de lo que, como se dice popularmente en Latinoamérica, son los primeros fanáticos de Yanquilandia, ¿no? Sí, es increíble. Por ejemplo, tú tienes casos notables. Les encanta, por ejemplo, los caballos de raza, les gusta mucho el polo y el caballo de salto, las competencias de carrera, les gusta invertir en ese negocio. Les encantan las propiedades en zonas exclusivas, frente a la playa, en Nueva York, en sitios para pasar el invierno, por ejemplo, como la localidad de Vail, en Colorado. Les encanta Las Vegas. Son fanáticos de los aviones. Mira, yo he hablado con expertos de la aviación en Miami, y solo en Miami los chavistas se gastan $100 millones en aviones, en repuestos, en mantenimiento, los carros de lujo. Es decir, la lista es enorme, no termina. Y déjame decirte algo, se murió Chávez, llegó Maduro y continúa la danza de los millones, y todavía estamos viendo aquí en diferentes partes de Estados Unidos cómo estos chavistas están disfrutando sin ningún tipo de restricción, ¿no? Otra que el mantener el origen de esos dineros escondidos, viviendo la vida que obviamente no pueden vivir en Venezuela. Claro. Casto, yo quiero preguntarle
porque leí un capítulo del libro que de verdad me sorprendió, primero por la precisión de la información que allí has ido detallando, y me gustaría que nos cuentes, porque los argentinos, por ejemplo, no conocemos a un personaje llamado Alejandro Andrade. ¿Quién es exactamente Alejandro Andrade? Bueno, Alejandro Andrade es una personificación de esto que te estaba comentando. Este señor es un militar retirado, fue amigo o compañero de Chávez durante el golpe aquel famoso del año 92, que hizo que Chávez saltara a los titulares de las noticias, pero también a la arena política en Venezuela. Cuando Chávez era candidato en el año 99, 98, él era uno de sus guardaespaldas. En el año 2000 comenzó a trabajar en un cargo humilde, que era como una especie de un facilitador para los mercados populares en la alcaldía de Caracas, o sea, un cargo realmente muy menor, y luego fue escalando. Lo nombraron luego como un representante para ayudar en los programas sociales del gobierno. Y entonces ocurre luego de estas pasantías un accidente. Él era una persona que actuaba también como secretario privado de Chávez, y entonces en un juego que en Venezuela se conoce como el juego de chapitas, que es una especie de béisbol callejero, donde se utilizan las tapas de metal de los refrescos como pelota y se batea con un palo de escoba. Chávez le encantaba jugar ese juego en Miraflores, en el Palacio de Gobierno, y entonces en una de estos juegos Chávez dispara, o sea, batea una cosa de estas metálicas y se la pega en un ojo y le saca el ojo a Andrade, y a partir de ese momento Andrade, por efectos del sentimiento de culpa de Chávez, se convierte en el hombre de las finanzas del chavismo. Chávez comienza a confiarle cosas en medio de su... Por cierto, que este señor Andrade lo enviaron a Argentina para ver si le podían salvar el ojo. Chávez lo envió a Argentina, no fue posible salvar el ojo estaba muy maltratado, entonces le pusieron uno de vidrio. Pero a partir de ese momento este señor se convierte comienza a escalar en todas las posiciones económicas más importantes del país, comienza a manejar el Fondo Único Social, que eran miles de millones de dólares en programas sociales, que por cierto después hubo informes que demostraron que no era un buen administrador. Luego lo nombraron tesorero nacional, fue presidente del Bandes, y luego entonces se retira. Y la primera cosa que hace al retirarse es establecer un cuartel general en una ciudad cerca de Miami, a una hora y algo de Miami, que se llama Wellington, que es el centro de Estados Unidos de deportes ecuestres de invierno. Claro. Y donde prácticamente allí es uno de los lugares en la Florida donde hay más millonarios por metro cuadrado, en esa localidad, en el condado de West Palm Beach. Y bueno, ha desarrollado una vida increíble. Tiene por lo menos un avión privado que utiliza, un avión que se estima entre 8 y 12 millones de dólares, dependiendo. Se mueve, digamos, con una flotilla de asistentes. Tiene una finca de caballos especializada en South Carolina, que también está bajo su control, bajo su propiedad, y luego patrocina una cantidad de eventos impresionantes. Por ejemplo, todos los años patrocina un evento que se llama el evento de jóvenes jinetes de salto, y esto lo hace porque su hijo Emanuel, de 17 años, es un campeón y siempre participa en esa competencia. Entonces él financia de su bolsillo competidores de toda América Latina, incluyendo de Argentina, que van a participar en estos deportes de salto, de caballo de salto, pero los financia porque trae toda esta gente con sus caballos en vuelos charter que él mismo paga a esta localidad que te comentaba de West Palm Beach, en Wellington. Y este es el estilo de vida de este señor, que es ahorita considerado el albacea de los hijos de Chávez. Bueno, ese es el rumor, yo no lo he podido confirmar, pero en Venezuela se insiste que este señor representa los intereses de los hijos de Chávez. Parece que Chávez le confió a sus hijos antes de morir, digamos, el bienestar económico. Claro. Y se le calcula una fortuna de entre 300 y 3.000 millones. No está claro cuánto puede ser. Casto, nos queda poco tiempo, pero me gustaría también que nos hable de otro personaje que me sorprendió tremendamente
se llama Víctor Vargas, cuando leí que se había comprado una casa de 68 millones de dólares. Sí, y era la segunda casa. Antes se había comprado una de casi 33 millones de dólares. O sea que ese señor se gastó en 2 años alrededor de 100 millones de dólares en propiedades. Y son propiedades extremadamente costosas. Y luego hay una descripción interesante en el libro, Jorge, no sé si tú lo viste, de cómo está decorada internamente, como si fuera un palacio europeo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, este señor que ha sido considerado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los banqueros de Chávez, uno de los banqueros muy, muy estrechos a Chávez, multiplicó su fortuna gracias a toda esta emisión de bonos. Por cierto, Jorge, si tú puedes recordar, Venezuela diseñó una estructura para emitir bonos, por cierto, utilizando papeles de la deuda argentina, entre otros. Exacto. Y obtuvo fabulosas ganancias en estas operaciones especulativas y bueno, el nivel de vida, o sea, esto es ya un nivel de aristocracia. Bueno, él de hecho su hija se casó con un descendiente de la corona del Reino de Francia, de la familia española de los Borbón, y es parte de lo que yo llamo de la aristocracia chavista. Los chavistas ya tienen un nivel de aristocracia inalcanzable para todos los venezolanos y que va incluso mucho más allá que cualquier aristocracia real, ¿no? En Europa, por la cantidad de dinero y la manera como lo usan y cómo o sea, la manera ostentosa, claro, digamos, ¿no? Como la gastan. Casto, mi última pregunta. A ver, el libro, yo no sé si se va a vender en Venezuela, me imagino que no va a ser muy fácilmente vendible en Venezuela, pero digo, ¿los venezolanos son conscientes de estas revelaciones? ¿Son conscientes de funcionarios que se gastan 100 millones de dólares en casas en los Estados Unidos mientras predican luego en contra de los Estados Unidos? Mira, lamentablemente el flujo informativo en esta dirección no ha sido abundante. Muchos periódicos, como tú sabes, por presiones del gobierno, están muy limitados en difundir la información. Eso también fue uno de los objetivos de mi libro, que la gente conociera por primera vez en muchos casos, además con información basada, soportada en documentos, estas realidades que son difíciles de creer para ti. Imagínate para la gente en Venezuela, que no las conocía. Claro. Mucha gente se ha quedado sorprendida. Ha habido un par de artículos que se han publicado, pero mira, tenemos la esperanza de que el libro pueda circular en Venezuela. De hecho, el objetivo principal es que ayude a la gente en Venezuela y fuera de Venezuela, pero principalmente dentro de Venezuela, a entender el tamaño de esta hipocresía, como tú lo llamaste, yo diría un engaño abierto, porque esta no es una revolución de los pobres, esta es una revolución que ha hecho la mayor cantidad de millonarios de la noche a la mañana en la historia de Venezuela y posiblemente en la historia de América Latina. Entonces, bueno, ojalá que pueda ayudar a entender a mucha gente, abrir los ojos de realmente qué es lo que tenemos en Venezuela. Muy bien, Casto Cando, periodista de investigación y escritor, autor de este libro que de verdad recomiendo porque lo empecé a leer y el libro atrapa por la cantidad de datos que revela sobre la revolución bolivariana, que cuando uno lee esto tiene la sensación de que de revolución hay muy poco y como los propios venezolanos lo definen, es más de revolución, como suelen llamar ya la oposición a lo que en gran medida ha hecho el chavismo. Un gran abrazo desde Buenos Aires y ha sido un gusto charlar contigo. Jorge, espero estar pronto allá en Buenos Aires para conocerte y saludar a todos por allá. Saludos. Será un placer recibirte aquí, Casto. Muchísimas gracias.